buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Le damos la bienvenida hoy lunes 30 de marzo de 2020, último programa del mes de marzo de este año. Buenos días. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 33 minutos. Quiero enviar un saludo a Rebeca Ramos, fiel oyente de Sin Fronteras allá en Los Ángeles, California. Le manda saludos su cuñada Rosa Delfina Mora, la colega periodista. Saludos a ambas. Bueno, creo que hoy vamos a tener una magnífica noticia cuando finalmente el Ministerio de Salud dé por totalmente recuperado al paciente número 1 del COVID-19. Ayer lo anticipaba el doctor Carlos Sáenz, entonces muy probable que hoy sea dado de alta, lo cual significa recuperado, de manera que tendríamos un fallecido, un recuperado y 2 casos activos, uno de los cuales es un paciente de alto riesgo que está en estado delicado. Pero hasta ahora ahí vamos, lo cual es una magnífica noticia. El secreto, creo yo, de haber contenido hasta este momento el brote es la concepción del sistema de salud de Nicaragua, que era un sistema tradicional de instalar hospitales con personal médico y equipamiento y esperar que te lleguen los pacientes. No es ese el sistema de salud de Nicaragua. El sistema de salud en Nicaragua tiene un componente fundamental que lo hace esencialmente diferente a cualquier otro, y es el componente comunitario. Brigadistas de salud que están alrededor de cada unidad de salud ubicada en el país, sobre todo las unidades primarias, y que ayudan a identificar dolencias o pacientes que están con alguna dolencia, mejor dicho, que ayudan a prevenir. Ese ejército de brigadistas de salud que el país ha construido a lo largo de los últimos 13 años es fundamental para que ahora podamos trabajar en la contención del brote epidémico y evitar su expansión. Algo que parece inevitable en muchas otras realidades, y vamos a ver si nosotros lo podemos evitar, pero eso está por verse, pues no se puede hacer un pronóstico para nada. Pues, hemos hecho un trabajo extraordinario, el gobierno se ha apuntado 1,000, ¿verdad?, en toda esta labor. Fíjense bien las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sobre la cual hay muchas sospechas, pero bueno, las recomendaciones de la OMS, ¿cuáles son? Demorar al máximo posible la llegada del virus, demorarlo. Lo hicimos bien, aquí tardó en llegar, y llegó el mismo día que en El Salvador. Luego, contener al máximo posible la expansión del virus para que no se haga una transmisión comunitaria. Es decir, para que no hayan personas que residen en el país que se contagien y que contagian a otros sin haber tenido contacto con ninguna persona del extranjero que tuviese el virus, que fuese portadora. No del extranjero, sino que proveniente del extranjero. Y ya después viene la contención, la reducción, la focalización de los focos y tratar de reducirlo al ámbito geográfico donde se han originado, pero eso será cuando nos toque. ¿Para qué nos sirve eso? Ganás tiempo en 2 direcciones. Primero, preparás al personal para enfrentar las emergencias hospitalarias que puedan presentarse derivadas del COVID-19. Es decir, una vez que vas demorando, vas preparando a las enfermeras, los enfermeros, los laboratoristas, los médicos,
a todo el mundo, preparando qué hacer cuando te lleva un paciente con COVID-19 al hospital. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Cuál es el protocolo que vas a aplicar? Y aprendértelo y practicarlo, etcétera, etcétera. Pues. Es decir, te preparás tus instalaciones hospitalarias, que además tienen que estar geográficamente distribuidas. Y entre más tiempo demore la propagación del virus, mejor preparado vas a estar desde el punto de vista de los recursos humanos. Y también, que es el segundo elemento, preparando el equipamiento adecuado. ¿Cuál es el aspecto más importante desde el punto de vista del equipamiento? Los respiradores, las unidades de cuidados intensivos. Pero es que una unidad de cuidado intensivo no solamente es tener una sala aislada con una cama y con un respirador, no. Tienes que tener médicos especializados en eso, los intensivistas, enfermeras intensivistas. O sea, se calcula que son de 2 a 3 médicos y de 2 a 3 enfermeras por paciente en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, vos vas preparando tus recursos, seleccionando a los mejores que tenés en la zona geográfica y concentrándolos en el sitio donde será el primer hospital que reciba pacientes que eventualmente necesite cuidados especiales. Pues, o sea, es muy importante lo que hemos logrado, demorar al máximo. Si no llega el momento, que puede ser que llegue, es una probabilidad alta que llegue ese momento de que tengamos el contagio comunitario. Si llega ese momento, vamos a estar mucho mejor preparados. Por ejemplo, en la brigada cubana que vino a Nicaragua hace ya un par de semanas, casi un par de semanas, viene a eso, a prepararnos, a ayudarnos a tener mejores condiciones, a dar consejos, capacitaciones. Todo bajo la supervisión de la OPS y la dirección del Ministerio de Salud. Hay una supervisión de la OPS y una dirección. Quien dirige toda la operación es el Ministerio de Salud, donde hay una enorme cantidad de compañeras y compañeros sumamente capaces, sensatos, serenos, que tienen muy bien asumido su papel cuando les corresponda. Ahora que les corresponde contener el brote epidémico y cuando les corresponda atender la expansión del virus, si eso llega a ocurrir. Ojalá que no llegue a ocurrir. Independientemente de eso, los costos son enormes, ¿verdad? No solo para el país, sino para el mundo entero. Como todos sabemos, ¿no? Ya Estados Unidos ya va alrededor de los 2.500 muertos, ya tiene como alrededor de 150.000 enfermos o contagiados, mejor dicho, portadores del virus confirmados. Italia ya va por los 10.400 muertos. Y así pues, o sea, hoy quedó clausurada Moscú. México mandó a su casa a todos los trabajadores no esenciales. Hay una expansión muy preocupante de la epidemia en Ecuador y en Bolivia. En Ecuador van más de 15 muertos. En Bolivia ayer hubo 3 muertos. Argentina prolongó el estado de alarma, la cuarentena social hasta después de Semana Santa. En Centroamérica el más fregado es Panamá. Está muy fregado Panamá. Incluso el viernes o el sábado pasado hubo saqueo en un distrito, ahí en un barrio. En El Salvador y Honduras las cosas, si bien en términos epidémicos no está desbordada, sí está desbordada la gente. Sobre todo la gente que trabaja por cuenta propia. Hemos estado leyendo reportajes, informaciones de la prensa hondureña, de la prensa salvadoreña, y realmente son testimonios muy tristes. Muy tristes. Por ejemplo, un vendedor ambulante que en San Salvador no es un indigente, un vendedor. Entonces se quitó la camisa y le ofreció a un reportero que andaba haciendo
su trabajo en el centro histórico, le ofrece al reportero su camisa en $1, porque lo que quería era comprar comida. $1. El reportero le dio $2 y le dijo, quédate con la camisa. Pero el hombre se puso enojado, lógicamente, porque él no quiere parecer indigente, pero es que la necesidad tiene cara de perro, hermano. O allá en Honduras, leí uno de San Pedro Sula, del diario Tiempo. Un hombre que lloraba de hambre porque ya tenía varios días de no comer y dice que ni en la basura hay comida ya. ¿Ah? Es decir, la situación empieza a ser desesperante para aquellos países donde la mayoría de su población no son trabajadores asalariados, sino que son trabajadores por cuenta propia, sea porque le trabajan a alguien en un pequeño taller, en una pequeña empresa, microempresa, o porque por sí solo venden o hacen trabajo con electricistas, fontaneros, qué sé yo, pues, trabajos a domicilio y que están sin ningún ingreso. Una situación muy, muy complicada, muy difícil. Entonces, en esas situaciones, ¿verdad? En México ha habido en los últimos 6 días una intensa campaña por WhatsApp y otras redes sociales para propiciar saqueos masivos en los establecimientos comerciales y colocar contra las cuerdas al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué lo menciono esto? Porque aquí también lo han querido hacer. Lo que pasa es que aquí tenemos una policía que no deja pasar mosca, hermano. Este fin de semana lo quisieron hacer, pero con la adecuada vigilancia, etcétera, las medidas policíacas correctas, se impide. ¿Por qué? Porque esta gente no tiene ningún interés en salvar vidas, en cuidar la seguridad de la gente. No, su afán es político al servicio de los yanquis, pues eso es todo. Ellos quieren desestabilizar el país porque según ellos, de esa manera, pueden tomar el poder político. Es decir, para que ir midiendo la calaña de la cual están hechos. Aprovechar esto, fíjate vos, para incentivar la destrucción de los negocios. Una cosa terrible, pues. Es decir, si de verdad esta gente tuviese interés en el pueblo de Nicaragua, lo que hubiera hecho desde un principio era ponerse a la orden, ¿no? Arrimar el hombro para ayudar. Ah, no. Lo que hacen es exactamente lo contrario. Decía Simón Bolívar en su discurso en la apertura del Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. Hay una frase que me parece genial. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Eso es. Dicho hace 2 siglos, hace 200 años, 201 años por Simón Bolívar. Y eso es lo que nos ocurre por estos lados, pues. Fíjate que me encontré varias cosas que creo que pueden ayudarle. Me encontré a un experto colombiano que se llama Manuel Elkin Patarroyo Murillo. Este hombre hizo un esfuerzo descomunal por crear la vacuna contra la malaria. Al final fracasó. Parecía muy prometedor, hubo éxito al principio, pero después finalmente ya no dio resultado. Pero un virólogo muy, muy conocido en Colombia,
un hombre ya mayor de 74 años, que se formó en la Universidad de Yale en Estados Unidos y en el Instituto Karolinska de Estocolmo. Entonces este hombre ha estado estudiando todas las medidas contra la pandemia en cualquier país del mundo, y entonces él recoge dos consejos. Miren, esto es importante. El primer consejo que recoge es: ¿querés saber si estás contagiado? Hay un ejercicio facilísimo. Respirás profundo, contenés la respiración unos 10, 15 segundos. Si no tenés problema, si la resististe bien, si no buscaste rápidamente cómo volver a respirar, estás bien, no tenés el virus. Porque una de las consecuencias inmediatas una vez que adquirís el virus es que la fibrosis quística de los pulmones. Entonces el pulmón no puede estirarse, se comprime y te falta el aire. ¿Me entendés? Todos los días podés hacer esa respiración, 2, 3 veces al día. Respirás profundo, contenés el aire, evitás sacarlo pues por la nariz o la boca, 10 a 15 segundos. Si no te fuiste ningún problema, no te preocupes, está bien. Eso es para constatar si lo tenés o no lo tenés. Dice este hombre que los taiwaneses, y ese es un consejo de los japoneses, perdón, no, de los taiwaneses. Y los japoneses aconsejan lo siguiente: Japón y Taiwán han tenido un éxito formidable en la contención del virus, formidable, una maravilla. Japón, Corea del Sur y Taiwán son modélicos, los tres países, en cómo han contenido la enfermedad. Tiene que ver mucho con la disciplina de las sociedades orientales. No han paralizado los países, no los han paralizado, y no solo han contenido, sino que ya está prácticamente bajo control. Pero bueno, entonces hay otro consejo. Dicen que hay que tomar un sorbito de agua cada cierto tiempo, cada 10, 15 minutos. Un sorbito de agua, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque si el virus ha entrado a tu boca, bueno, el sorbo de agua te lo repasás por toda la boca, ¿verdad? Y después la tragás. Si el virus ha penetrado en tu boca, entonces el agua le empuja por el esófago y llega al estómago, y los ácidos que se producen ahí queman la grasa del virus y lo matan. 10, 15 minutos, un sorbo de agua, lo enjuagás en la boca y te lo tragás. Esa es otra manera de evitar contagiarte. Un consejo de los taiwaneses, no es inventado, ¿verdad? Y el tercer consejo, que creo que es importante, esto es de los cubanos. Digo, todo es válido aquí. Dice que si te untas vaporru, mentolato, ¿cómo es que vaporru es el de nosotros, no? ¿Cuál es el otro? Vaporru y el Cepol famoso. Si te untas Cepol aquí alrededor de las fosas nasales, impedí que ingrese el virus, ayudás a impedirlo. Todo es válido, hermano, toda medida casera, sobre todo el que evitar estar gastando en cosas que no te son útiles, pues esto es muy importante, pues. ¿Estamos claros? Entonces, para constatar si lo tenés, y que no tengas que ir a un médico ni nada, sino para constatar que si lo que tenés es un catarro común, o si lo que tenés es el maldito virus entonces respirás profundo, retenés el aire 10 a 15 segundos. Si no tuviste problema, si lo contenés bien y después ya te normalizás tu respiración, pues entonces no tenés el virus. Si a los 3 segundos, a los 5 segundos estás desesperado, búscate el médico. Vamos. La segunda, para evitar contagiarte, tomar sorbitos de agua cada 15 minutos.
¿verdad? Enjuagarlos en la boca y tragarlos. Si el virus anda por ahí, te lo tragaste y los gases que produce el estómago se encargan de aniquilarlo. Y el Cepolo, el Vaporrub, lo que vos querrás, la marca que te dé la gana aquí alrededor de las fosas nasales para entorpecer el ingreso del virus. Recordá que el virus ingresa por las mucosas, es decir, la boca, la nariz, los ojos. Dice los médicos de todos estos países orientales que hay que tener cuidado con el uso de la máscara, porque ¿cuál es el problema? Vos andás con la máscara creyendo que con eso te proteges. Sobre todo que no son máscaras quirúrgicas, que son las mejores, que son las comprimidas, que no dejan que nada entre, las que te usan las enfermeras, los médicos, los anestesistas en un quirófano. No son esas las que andan usando en la calle, son máscaras que no son herméticas. Entonces, ¿qué ocurre? Eso te hace sudar, sobre todo en un país como el nuestro. Te hace sudar, entonces vos te la vas quitando a cada rato. Te la bajaste, la subís. O te suda, entonces para secarte el sudor, te tocas los ojos. Es sumamente riesgoso, por eso la clave es el lavado riguroso y frecuente de las manos, con jabón. Más que con el alcohol gel, que todo el mundo detrás anda afanado con eso, ¿no? Él es jabón. Hacer espuma y que mate el virus. Fíjense, quiero darles otro dato. Están tratando de determinar el origen, ¿no? ¿De dónde vino? Entonces, aparentemente, el portador original son los pangolines, que es un mamífero muy popular en todo el sudeste asiático, y su carne es considerada un manjar. Y además sus escamas tienen mucha demanda en la medicina tradicional china, porque se supone que las escamas del pangolín ayudan, bueno, adecuadamente procesadas, ayudan a mitigar los efectos de la artritis, ayudan a estimular la lactancia materna e incrementan la virilidad masculina, es decir, son Viagra. Se supone en la medicina tradicional china. Para eso sirve el pangolín. Entonces, aparentemente el pangolín pudo haber sido el origen o sea, está involucrado en la cadena. Puede ser que los murciélagos se lo hayan transmitido a los pangolines y los pangolines luego al ser humano, o al revés, el pangolín es la cuna, lo pica el murciélago, adquiere el virus, el murciélago hace contacto con los seres humanos por la vía simplemente que vos invadiste su espacio o por la vía de que lo tienen ahí en el mercado para que te lo comas y de ahí salta al ser humano. Pero aparentemente estas son las dos especies animales involucradas directamente, el murciélago y el pangolín. Está la tesis de la conspiración también, muy desarrollada por muchos analistas, pero los científicos se resisten. Hasta ahora no he leído un solo científico que confirme esta tesis. Quienes lo hacen, quienes esgrimen esta tesis, tienen unas consideraciones políticas, además tienen sólidos antecedentes de Estados Unidos en la creación de armas biológicas. No es que lo han hecho ayer o antier, no. Tienen decenas de años de estarlo haciendo, hay muchos ejemplos, hay bastantes artículos al respecto, ¿verdad? Pero hasta ahora, pues la tesis más sólida es que esto proviene de los animales. Pero da risa así también de que estén diciendo de que qué barbaridad, que qué cochinos que son los chinos, que por culpa de ellos que andan comiendo esas cochinadas y hay que... Hombre, ya les he dicho esto varias veces, pues, depende de la cultura de cada quien, hombre. Sí, hombre. A ver, en África te comen los grillos, te comen moscas. En México comen insectos. Pero además de manera
frecuente y para ellos un platillo exquisito en algunas comunidades mexicanas, pues. Y nosotros comemos cerdo y comemos vaca. A ver, anda a decirle a alguien que vive en la India que se come una vaca, te queda bien y te mata, porque la vaca es sagrada. Es decir, depende de la cultura. No puedes decir, yo sí soy civilizado y vos no. Pues sí. Digo, todos los seres humanos tenemos distintas maneras de entender la alimentación, la vida misma. Entonces no podés juzgar ni tener ideas preconcebidas, creo yo, sobre este tipo de cosas. Vamos a hacer la pausa, regresamos con dos cosas, con algunas interesantes entrevistas a algunos expertos. Y vamos a hablar de Venezuela. Les traigo a Hugo Chávez. Vamos a tener otro ángulo de todo eso que está pasando con Venezuela desde la semana pasada y que tiene felices a todos los somocistas de Nicaragua. Felices los tiene. Vamos a hablar de ese tema. Son las 6:59. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Una de las medidas que ha tomado los gobiernos de los países desarrollados y también subdesarrollados, pero con un corte político de derecha, defensores del capitalismo y el neoliberalismo, es la vigilancia estrecha de los ciudadanos, además de la persecución policíaca y militar. No sé si has visto vos esos videos horribles que hay de Ecuador o de El Salvador, de la gente del ejército apaleando a los que encuentran en la calle violando el estado de sitio. Una cosa escalofriante, como que si fueran delincuentes, pues, o sea, lo agarraste fuera, entonces llevarlos pues a un centro de reclusión y ya está. Pues no que los sometés a vejámenes y a humillaciones. O en el Perú, hay un video del Perú donde están las instrucciones del ejército, una sarta de medidas represivas salvajes. Pues como que si estás en una guerra contra otro país, o no sé, pues. Eso es lo que quisieran aplicar aquí, tan loco. Entonces, a propósito de eso, dice Paul Goldschmidt. Este hombre es un virólogo muy conocido, nació en Argentina, pero ha vivido toda su vida profesional en Francia y es un jubilado. Hace 40 años vive en Francia, en París. Y hay un libro que se llama La gente y los microbios, que él escribió, donde explica la psicosis social generada por la gripe H1N1 y el SARS. Les voy a leer algunos párrafos. Dice Paul Goldschmidt, o sea, no estás hablando de que es un, ¿cómo se llama? Un neófito o una persona ignorante. No. Un experto en estas cosas, que tiene libros y que es una autoridad en la materia. Estamos todos encerrados. Hay drones en Niza, en Francia, que le hacen multas a la gente desde el aire. Imagínate vos. Andan los drones ahí viendo qué andan. Entonces te detectan, toman la foto, identifican por el registro civil de las personas, quién es, y te mandan la multa. Desde un dron. Que le hace control. Dice, hay que leer a Hannah Arendt, una famosa filósofa, para observar cómo fueron los orígenes del totalitarismo. Cuando alguien le mete miedo al pueblo, hace lo que quiere con él. Oigan esta frase, cuando alguien mete miedo al pueblo, hacen lo que quieren con él. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Es exactamente al contrario. El miedo es natural, todos tenemos miedo. Pero es reducirlo, tomarlo bajo control, que la gente tenga confianza en lo que se está haciendo, que vea lo que se está haciendo, que se sienta protegido. Y no al revés, no infundiendo pánico, no creando, metiendo cifras de espanto todos los días y testimonios de espanto para que todo el mundo se refugie y que no haga nada. No, es exactamente al revés. No estar esperando un Mesías que te llegue a salvar, sino saber que vos mismo podés ayudarte a salvar y salvar a otros.
Esa es la esencia de todas las políticas que ha aplicado el gobierno aquí. No te impulsa al miedo, al terror, no, sino a la confianza. Y al hacer las cosas que te van a permitir vencer el brote epidémico. O sea, poner las herramientas en tus manos. El que siembra pánico busca cómo controlarte. No se te olvide. Dice, todos estamos en riesgo, pero hay gente de 80 años que está fantástica y es verdad. Es verdad. Hay gente que tiene 80 años y tiene todos sus indicadores mucho mejor que los de una persona de 40 años. O sea, no necesariamente porque tenés 80 años te podés morir con el virus. Es solo si tenés otro tipo de dolencias preexistentes que te disminuyen tu fortaleza a la hora de enfrentar el virus. Pero hay personas de 80 años que... Ahí está la señora de 101 años. Allá está en su casa ya. O sea, no necesariamente, pues. Claro, son los de mayor riesgo, sí. Sí hay condiciones preexistentes. Como ya ves, ahorita hay el paciente número 2 que falleció no tenía 80 años, pero tenía 3 dolencias gravísimas que redujeron su capacidad de enfrentar y vencer al virus y terminaron matándolo. No necesariamente de 80 años. Ahorita el paciente número 3 que está en estado delicado y tiene 70 años, pero no es la edad. No es la edad el condicionante principal, sino las otras enfermedades preexistentes que disminuyen su capacidad para enfrentar el virus. Este tipo de enfermedades no merecen que el planeta esté en un estado de paro total, salvo que haya predicciones que sean realistas. Aquí viene la clave de toda esta entrevista que le hicieron a Paul Goldschmidt, que aparece en un sitio de extrema derecha que se llama Infobae, que es de extrema derecha. Eso no tiene nada que ver con progresismo, pero me sorprende que hayan publicado íntegra la entrevista, pero bueno. Aquí viene la clave, escuchen esto. En el Imperial College de Londres, que tiene un servicio muy bueno de epidemiología y de predicciones matemáticas, hay un profesor, Neil Ferguson, que hizo el modelo de las curvas que se achatan o no en epidemiología. Esa famosa curva que se achata, que si no se achata, que si se prolonga, que si llega al pico. Esas curvas, modelo matemática, la hizo este hombre, Ferguson. ¿Ah? Y fue tomado para todas las decisiones políticas gubernamentales por consejo de la Organización Mundial de la Salud, sin discutir ni poner en tela de juicio las ecuaciones creadas por Ferguson. Y dice Goldschmidt, yo desde el principio empecé a analizar esto y vi que había algo raro. A mí eso no me cerraba, no me cuadraba. Antenoche, es decir, esta entrevista fue realizada el viernes, publicada el sábado, la noche del miércoles pasado. El señor Ferguson, oigan esto, dijo que la proyección que hicieron debería ser masivamente disminuida. Es decir, que él se equivocó. Por ejemplo, para Estados Unidos él proyectó con su modelo 2.200.000 fallecimientos y 500.000 en el Reino Unido si no se tomaban las medidas de achatar la curva y todo lo que eso significaba. Ahora dice que no, que las predicciones no parecen ser exactas y todo lo que... Perdón, lo mismo que sucedió con el H1N1. ¿Estamos claros? O sea, él está admitiendo que se equivocó. ¿Qué ocurre? Sobre la base de este pronóstico, que van a haber 2 millones de muertos en Estados Unidos, que lo dice, en la base del pronóstico fijado por Ferguson, entonces ahora resulta que no van a ser 2 millones, sino que 200.000. Está feliz Trump. Dice Trump, no hay problema. Dice, quiere decir que hicimos un magnífico trabajo si solo se mueren 200.000. Pero poned cuidado en lo que está diciendo este hombre. China tiene 1.380, casi 1.400 millones de habitantes. En China murieron alrededor de 3.800. El brote epidémico fue reducido a la provincia de Hubei en la ciudad de Wuhan.
La inmensa mayoría de los fallecimientos ahí fue. Ya Wuhan ya está sin cuarentena, ya está normalizada. ¿Verdad? No, o sea, la epidemia la controlaron ahí. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Y el cálculo es 200.000 muertos. ¿Es proporcional eso? Para nada. ¿Por qué van a ocurrir tantos muertos en Estados Unidos? Si tuvieron todo este tiempo para prepararse. Porque no tienen sistema de salud pública. Porque el pueblo norteamericano está totalmente desprotegido. Sencillamente. Si no tenés reales y un seguro, no hay manera que te salves. No hay manera. Como el chaval de 17 años, ahí en un pueblo, no me acuerdo cuál, sale el alcalde casi llorando, diciendo que el chavalo, como no tenía seguro, lo rechazaron en el hospital y se murió el tal virus, pues. Cipote de 17 años, imagínate vos. O sea, el pueblo norteamericano está desprotegido. Ese es el gran problema que tiene Estados Unidos. Por eso no sorprende que calculen que son 200.000 los muertos que van a ocurrir. Van por 2.500 ahorita. No sorprende. Quizás sea superior esa cifra. Porque simplemente que van a inventar hospitales de pronto. Dicen que en California van a desplegar 2 portaaviones que son hospitales de campaña y que los van a trasladar de San Diego, donde está la base militar, hacia Los Ángeles. Perfecto. Pero eso no va a ser suficiente. Nueva York está ya fuera de control. Ya 1.000 muertos de los 2.500 en Estados Unidos son en Nueva York. Y después van a New Orleans, pero después van otras. Lo que va a ocurrir es un desastre total. O sea, y vos me decís, Trump, vos me decís que 200.000 muertos es un éxito. Porque como el cálculo era 2 millones y solo se nos van a morir 200.000, quiere decir que hicimos un buen trabajo. Pero ¿cómo es posible que alguien diga eso? Y que es presidente de un país y que se supone que es el emperador mundial. No es posible. ¿Sí me explico, no? Eso se llama cinismo. Tuvieron tiempo suficiente para haber adquirido las pruebas famosas, que ese es un negocio tremendo, ya vamos a hablar de eso. Las pruebas para determinar si tenés o no tenés el virus, para haber preparado los hospitales públicos, para crear hospitales de campaña, así como hizo China. China lo fue haciendo sobre la marcha. Se le estaba muriendo la gente todos los días y sobre la marcha se construyó 2 hospitales. Así, ¡prum! En una semana, 12 días ya estaban hechos los 2 hospitales. Ya todos están desmantelados porque ya no hace falta. Pero ¿por qué Estados Unidos no hizo lo mismo? Teniendo todo este tiempo. ¿Ah? Porque no le interesa a la gente, el sistema no le interesa a la gente. Mueran ricos, mueran pobres, no les interesa. Una manera de reducir, de reducir la población mundial, dicen algunos, bajas colaterales, dicen otros, ¿verdad? Sigo con Goldschmidt. A ver, cierto que el bloqueo, la cuarentena social va a mantener bajas las estadísticas, pero el bloqueo, la cuarentena social, se creó la idea de eso para achatar la curva y se hizo en función de los primeros cálculos que daban un coeficiente de transmitibilidad y mortalidad mayor. ¿Qué significa? O sea, según la curva del Ferguson, que ya admitió que se equivocó, la OMS toma la decisión de recomendar la cuarentena social a Raimundo y todo el mundo sobre la base del cálculo de Ferguson. Ferguson admite la semana pasada que se equivocó, que hay que bajar el gas. El supuesto científico, el genio sobre el cual se crean las medidas de cuarentena social, dice: me equivoqué. ¿Verdad? Entonces, sobre esa base se toman los consejos de cuarentena social, es decir, cerrar a todo el mundo. Encerrarlo. En sus casas, en las ciudades, en las provincias, en lo que sea. Encerrar a todo el mundo. Durante 14, 21 días. Dice, no, pues, exagerado. Lo dicen ahora. Dice, por las estimaciones que revisé y las medidas de cierre adoptadas por el gobierno británico, los hospitales van a extender
van a atender a la gente infectada y morirán más o menos 20,000 personas por el virus en Gran Bretaña. 20,000, no el 500,000 que había dicho al principio. Hay una gran diferencia entre 500,000 de fallecidos y 20,000. Cálculo matemático. Él dice, me equivoqué. Fíjate bien, el inventor de esa famosa curva. Ahora bien, oigan, aquí viene una cosa más interesante. Dice, morirán más o menos 20,000 personas por el virus en Gran Bretaña o por la excitación que van a provocar otras dolencias asociadas al virus. Es decir, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, derrame cerebral, porque usted va al hospital y si muere por un infarto dirán que murió por el virus. El problema es que ahora se mezcla todo, dice. Una persona que llegue por una tentativa de suicidio y que se tomó un remedio por estar resfriada murió por el virus. Alguien con un derrame cerebral mal manejado, si está resfriado, murió por el virus y ya no por el derrame. Entonces, dice el experto del Imperial College de Londres, Neil Ferguson, que hay que corregir las cifras porque solo se está considerando eso. En Oxford hay otro epidemiólogo que dice estar sorprendido porque se haya aceptado de manera tan incondicional por parte de las organizaciones internacionales el modelo de Imperial College inventado por Ferguson. Está sorprendido, ¿cómo es posible? O sea, dijeron, como lo trae el Imperial College, pues está bien hecho, no hay nada que discutir, ya está, apliquémoslo. O sea, nadie se puso a analizar, espérate, pues revisemos esto a ver si está bien. No, porque como venía el Imperial College y era de Ferguson, está bien hecho. Jale. Entonces dice que ellos están haciendo en Oxford otro tipo de modelo predictivo y dicen que este virus se ha propagado de una manera invisible y descontrolada por lo menos un mes antes de lo que se hubiera sospechado. Y si se empieza a hacer test a la población, probablemente la mitad ya ha sido infectada. Entonces la mortalidad es mucho más baja y el riesgo también. Si eso es verdad, 1 de cada 1,000 infectados sería el que se enferme y necesitaría hospitalización, porque el 86% no tiene síntomas serios. Eso se informó este viernes en Inglaterra. ¿Estamos claros? Y luego habla un poco del tratamiento. Dice, dice algo muy importante Goldschmidt. Dice que lo más importante, ¿por qué Alemania dice ha tenido resultados e Italia no? ¿Por qué en Italia esa mortandad de más de 10,000 ya? Porque Italia desmanteló los hospitales públicos, el sistema de salud pública, sobre todo con Berlusconi, a partir de Berlusconi, y porque además no hay formación de médicos especializados en neumonía y en enfermedades respiratorias. Alemania sí los tiene, y además tampoco tienen respiradores y unidades de cuidado intensivo adecuadamente dotadas. Alemania sí los tiene. Entonces Alemania tiene una bajísima mortalidad e Italia tiene una altísima mortalidad. ¿Sí me explico, no? Es decir, allá tienen a su personal médico calificado. En Italia no. Eso es lo que dice este hombre, pues. Dice, por eso hay que ganar tiempo, preparar a la gente y para estar suficientemente preparado a la redundancia frente a este virus, a esta pandemia o frente a cualquiera. Y otra cosa, dice, el término de pandemia fue escandalizado. ¿Pandemia qué significa? Que una epidemia está extendida por muchos países del mundo. Eso es lo que significa pandemia. ¿Te acuerdas? Aquí lo explicamos. Eso es todo lo que significa pandemia. O sea, pandemia no es sinónimo de mortandad. No. No. Pandemia es sinónimo de que existe en muchos países del mundo. Creo que son 80. A partir de 80 ya se declara pandemia. Pero eso es todo. Cuidado, hay una pandemia, por ejemplo, pandemia de gripe, pandemia de catarro, que la hay, porque hay catarro, ¿dónde no hay? En todas partes del mundo. O el cáncer, o la diabetes, o la hipertensión.
La insuficiencia renal crónica no es una pandemia, pero es una epidemia para nosotros y para El Salvador, por ejemplo. Sí, me explico, ¿no? Entonces, utilizaron el término de pandemia para alarmar a todo el mundo, para ponerlo histérico a todo el mundo. ¿Por qué le está pasando a los españoles lo que está ocurriendo? Y por varias razones. Una de ellas es, se fueron a comprar equipos médicos, como de protección para los médicos, para los trabajadores de la salud. Fueron a comprar lo más barato. En China, la embajada de China les dijo, no compren a esa empresa porque esa empresa hace mal las cosas, no está certificada por las autoridades de salud de China. Pero como era el más barato, eso fue lo que compraron. Resultado, enfermeras, médicos que han fallecido, de los que atienden los pacientes, por ejemplo. Pues. Y así, pues, vos escarbás y encontrás que son otras las causas de la mortandad. Y el virus va a seguir avanzando. ¿Avanza donde más abandono de la salud pública hay? Evidentemente todo esto nos va a traer unos cambios muy profundos. Hay una entrevista con el politólogo, por decirle de alguna manera, pues, Daniel Stulin, ruso, experto en inteligencia militar, donde predice que estamos ante el fin del capitalismo como sistema dominante, pero que no se sabe qué viene. Bueno, yo creo que es un poquito, no sepa, me pareció un poquito exagerado todo lo que dice, pero bueno, es su opinión y a lo mejor el tonto soy yo, pues, pero bueno, cada quien analiza las cosas desde su perspectiva. Vamos a cambiar de tema, son las 7:22, porque vamos a presentar este tema de Venezuela. Vean, la semana pasada, ustedes saben, hubo uno de tantos complots para derribar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Fracasaron, se los descubrieron por anticipado, fracasaron. Al día siguiente vino la mafia cubana que domina la política exterior de Estados Unidos para América Latina y decretó que Nicolás Maduro es jefe de un cartel de narcotráfico, puso a otros 7 a su lado y dijo, vamos a enjuiciarlo, emitir orden internacional de captura, y además puso precio. $15 millones. El mismo día Irán le puso precio a la cabeza de Trump. $75 millones a quien se huele a Trump. El mismo día. Entonces, ahora vienen y se restregan las manos. Chocho, ya se van a volar a Maduro y entonces ya también Daniel va a caer. Todo el somocismo aquí. Miren cómo es esto. Esto no es de ahora. Este invento es una fórmula injerencista creada en Estados Unidos para acabar con aquellos gobiernos que no pueden derribar por otra vía cuando son demasiado fuertes. ¿Ya? Les pasaba con Chávez. Les ha pasado con otros líderes en otras partes del mundo. Entonces van inventando, crean excusas, argumentos para aplicar medidas de agresión superior contra los pueblos, pues. En este caso contra Venezuela. Pero esto tiene un origen precedente. Lo quisieron hacer con Chávez. ¿Y saben a quién se lo quisieron hacer? Al presidente de Colombia, Ernesto Samper, que hoy es el secretario general, bueno, de UNASUR, pero bueno, ya la desearon desaparecer. ¿Verdad? Contra Samper. ¿Por qué? Porque se oponía al famoso Plan Colombia y toda la distribución de las bases militares norteamericanas en el territorio colombiano, que después con Uribe eso fue pan comido para los gringos, porque además Uribe es un narcotraficante al que ellos pusieron de presidente, pues, para que manejara el cartel de la DEA y un par de carteles más desde el poder político, pues, y le garantizara el negocio a los políticos de Estados Unidos. El principal cartel de narcotráfico del mundo es la DEA.
que se supone que es la policía antidroga de Estados Unidos. No es cierto. Es la DEA, el principal cartel de narcotraficantes del mundo. Bueno, son ellos los que han garantizado todas las rutas que llegan desde Colombia, el principal productor de cocaína del mundo, hasta Estados Unidos. Son ellos, la DEA. ¿Ya? Entonces la DEA, que es el principal cartel, decide quiénes son los otros carteles, decime vos. Pero bueno, el caso es que a Samper se lo quisieron hacer. ¿Saben quién lo contó? Lo contó Hugo Chávez. En esta entrevista que ofreció allá en el año 2009. Escuchemos al presidente Hugo Chávez. Nos visitó antenoche Samper, viejo amigo. Después nos visitó antier un grupo de colombianos y colombianas por la paz, un grupo bastante variado, numeroso, de intelectuales, dramaturgos, líderes estudiantiles, etcétera. La senadora Piedad Córdoba. Yo les decía ya anoche a senadores y otros representantes del polo democrático alternativo, mañana pasado, es bueno que los colombianos lo sepan, si no les gusta a los yanquis que están en Colombia y van a estar ahora mandando en casi toda Colombia un presidente porque tomó una decisión determinada, pues lo van a echar de Colombia. Como al presidente Samper no les gustaba y le mandaron a sembrar los yanquis a Samper Pisano, que era presidente de Colombia, le mandaron a sembrar una bolsita así debajo del asiento del piloto. No era una bomba, pero casi que lo era. Cocaína, porque los yanquis le habían quitado la visa, porque él no quería o no quiso someterse al mandato del imperio. Samper, con dignidad. ¿Sabe para qué? Para que aterrizara en Nueva York, donde iba saliendo esa noche a una cumbre de Naciones Unidas, y allá lo iban a acusar de narcotraficante, y lo iban a dejar preso allá. Ese es el imperio yanqui, y a ese imperio es el que Uribe le está abriendo de par en par el mapa querido y el territorio querido de la Colombia de Bolívar. Los yanquis son así. No pueden, por la vía política, por la presión económica, o porque logran que las conspiraciones internas revienten al gobierno que le resulta desagradable o insubordinado. Entonces inventan a Samper. No estamos hablando de ningún izquierdista, de ningún comunista. Samper era un presidente colombiano, ni siquiera ya progresista, pues. Nacionalista, eso sí. No quiso someterse a los gringos, eso era lo que le iban a hacer. Lo querían dejar preso en Estados Unidos por narcotraficante con solamente una bolsita de cocaína que les sembraron debajo del asiento del piloto. Por supuesto, en Colombia eso lo ocultaron rapidísimo porque era Uribe el que estaba ya electo, pues presidente. Pero ahora vamos con otra, aquí está la más importante. Esta es del 5 de agosto de 2009. Él estaba en el Palacio Miraflores, ¿verdad?, de una conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa, Chávez cuenta lo que está en marcha por el Pentágono. Él cuenta que además se lo han dicho gente que dice que ni siquiera simpatiza con nosotros, no, gente seria, pues. Lo que estaban preparando contra Chávez, la fórmula Noriega. ¿Ya? Vamos a escuchar al presidente Chávez y después comentamos. El 5 de agosto de 2009 desde el Palacio Miraflores. Yo tengo varios alertas que me llegan incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada, de la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono para señalarme a mí. Eso viene aproximándose, y es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez
directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente, pues. Un viaje a cualquier país del mundo y llegó un comando y se lo llevó. No se trata de Estados Unidos, no. Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo. Pero igual ahorcaron al presidente sin juicio ni nada. El imperio. ¿Y quién lo acusa? ¿Quién lo sanciona? Nadie. Es el imperio. Manejan Naciones Unidas, manejan la OEA, manejan las cortes mundiales, no sé qué más. Es toda una farsa. Dese cuenta el mundo de esto, por el amor de Dios, por la moral, por el respeto al ser humano y a nuestra propia dignidad. Dense cuenta los que no quieren darse cuenta de toda esta gran farsa. Y los que queremos de verdad paz en el mundo, los que queremos de verdad democracia en el mundo, los que queremos igualdad y respeto entre todos, terminamos siendo condenados, terroristas, asesinos, narcotraficantes y demás. Bueno, a mí no, me tocó a mí también, pues no me importa, ya no me importa. Lo que el mundo diga de mí, en verdad, me tiene ya sin cuidado. Lo que me tiene sin cuidado, como lo dijo un gran filósofo, lo único que aspiro ya es vivir lo que me queda y morir siendo parte del ejército de los humildes. O como dijo Martí, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar, y la he echado. No hay vuelta atrás, no tengo retorno. Pero dése cuenta el mundo del cinismo con que se manejan todas estas cosas, para tratar de frenar los cambios que el mundo clama por el amor de Dios. ¿Qué es lo que aquí estamos haciendo? Un cambio verdadero, democrático, profundo, moral. Incluso lo digo como cristiano, tratando de seguir el mandato de Cristo, de que haya entre nosotros justicia, igualdad, amor, que vivamos como hermanos y hermanas. Hugo Chávez, agosto de 2009, hace casi 11 años. No hay ninguna novedad en los procedimientos del imperialismo norteamericano cuando se trata de sacudirse a un gobierno que les es incómodo. Ni siquiera que es enemigo, que les es incómodo, como pasó con el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala allá por 1952-54. No era un gobierno comunista, nada. Un gobierno nacionalista que quería hacer la reforma agraria que es una reforma esencialmente capitalista, pero bueno, era incómodo, sobre todo para las transnacionales del banano en aquel momento. Y lo que hicieron fue iniciar una masacre que duró en Guatemala y todavía persiste. Y la opresión total de los indígenas, es decir, lo mismo, pues. O sea, ¿por qué quieren ir ahora, por qué han acusado ahora de supuesto narcotraficante al presidente Nicolás Maduro? Porque no pudieron con él. Dijeron durante todos estos años que lleva Nicolás Maduro presidente, 7 años lleva ya. Han dicho que es bruto, que es ignorante, que no sirve para nada. Lleva 7 años. No lo han podido votar. Y cada vez más consolidada la Fuerza Armada Bolivariana. Ayer hubo una reunión de todo el alto mando ratificando su lealtad a la Revolución Bolivariana y al presidente Nicolás Maduro. No han podido. El pueblo venezolano o la Revolución Bolivariana prendió en el pueblo venezolano y no hay forma. Pero no es que solamente por la idea de soberanía el pueblo venezolano está con Maduro y está con la revolución porque le resuelve sus problemas principales. Te voy a dar dos ejemplos, te voy a dar. Maduro ya lleva en estos 7 años 3 millones de viviendas gratuitas entregadas a familias. 3 millones. No son 300,000 ni 3,000. 3 millones viviendas. Y equipadas se las entregan gratis a la gente. 1, 2.
El primer país de América que se fue a la cuarentena social fue Venezuela, con esto de la epidemia. El primer país fue Venezuela. Sin estado de sitio, sin Fuerzas Armadas, a punta de disciplina social. Éxito total. A punta de disciplina social. La gente confía en su gobierno y le hizo caso. Ahí están, claro, hay una campaña sistemática de los medios, del partido, de las organizaciones sociales, de las comunas. Campaña permanente. Pero la gente básicamente acató. Todo el mundo tiene resuelta la comida. De eso se encarga el gobierno. Todo el mundo tiene resuelta su comida. ¿Estamos claros? Sí, dos ejemplos. Te doy dos ejemplos. No han podido con esa revolución. No van a poder. Entonces, como no pueden, primero han intentado el golpe de Estado contra Chávez, el paro petrolero. No pudieron. Después comienzan con la agresión, con medidas económicas, medidas coercitivas, confiscan arbitrariamente toda una empresa, se roban el oro depositado por Venezuela en Gran Bretaña, se lo robaron, robado, literalmente robado. Por esos británicos que se las pican de muy demócratas, ellos muy civilizados, se lo robaron, como le robaron a Libia miles de millones de dólares. Se robaron a Citgo, se robaron todo el equipamiento, más de 30 mil millones de dólares se han robado y se siguen robando las cosas. Y entonces van con una agresión financiera, le cierran las puertas de los bancos, le prohíben vender petróleo, le prohíben a los barcos transportar petróleo, le prohíben comprar medicamentos, hacen de todo. Y ahí está el pueblo venezolano, ahí sigue. O sea, como no pueden, ahora inventan lo del narcotráfico. Como le querían inventar a Chávez. ¿Por qué le hicieron eso? Le querían hacer eso a Chávez. Porque con Chávez no pudieron. Después dijeron, una vez que salimos de Chávez se acabó. Yo me acuerdo todos los cálculos aquí que hacían los de la derecha. Se acabó, con Chávez ya está, Chávez muerto. Incluso una frase terrible, ¿no? Pero bueno, con Chávez muerto se acabó. 7 años lleva Maduro. Y ahí siguen. Llegó a acuerdos con la oposición, para nombrar autoridades electorales, para organizar las elecciones. ¿Quién decretó la cuarentena en Venezuela? Maduro, ¿verdad? ¿Con quién se están entendiendo la OMS y la OPS? Con Maduro. ¿Y qué pasó con ¿cómo es que se llama el perrito este? Bueno, no me importa. Ese que se declara, ¿cómo? Guaidó. El que se declara a sí mismo presidente, ¿quién le hace caso ahora? ¿Quién le hace caso? Fracasó totalmente con Guaidó. Entonces, vamos a inventar que es narcotraficante, tal vez así, justifico, le mando un bombardeo, medida de Rusia, ¡pum! Ya le mandó más medios antiaéreos, porque el rayo aéreo es lo más probable que intente hacer los yanquis. Ahí tiene ya unas baterías antiaéreas que no jugando Venezuela, ¿viste? Que lo intenten, pues. Es decir, lo que quiero que entendamos, pues, es que los yanquis son capaces de todo. Lo inventan todo. ¿Por qué lo hicieron en este momento? Porque van preparando condiciones, toda crisis económica profunda. El imperialismo norteamericano ha salido de ella mediante una guerra. Todas las crisis profundas. De la semana pasada, 7 millones de norteamericanos perdieron su empleo. 7 millones. Si la cuarentena social en Estados Unidos se extiende por todo el territorio, va a entrar en una profunda crisis y probablemente recesión. ¿Qué va a pasar? A saber, hermano, a saber. Pero va a haber una crisis pavorosa. Entonces, simultáneamente hace esto, pues, en las locuras de la mafia cubana y del poder establecido, cualquier cosa pueden hacer. Leí ahí un trabajo que decía que a lo mejor lo del virus y toda esta onda, todo este pánico inducido por todo el mundo, dirigido a paralizar las economías, que a lo mejor está dirigido también para que Trump caiga, o que al menos que no repita, que no pueda lograr la reelección tal vez, pero Biden es peor que Trump, hombre. En serio.
Trump es predecible, Biden no. Biden tiene un hipócrita y además dicen que está loco, que tiene un problema de demencia senil. En serio, lo dicen. Simplemente atrás de él, esa es la mampara, pero atrás de él son el vicepresidente, que vaya a ser vicepresidente, va a ser el presidente real de Estados Unidos. Pero bueno, se harina otro costal. No pudieron, por ninguna vía, contra la revolución bolivariana y van con este intento. También van a fracasar, no se preocupen, vas a ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.